Hola a todos chicos, bienvenidos a otra cápsula de optimización. Okay. Trabajaremos el tema optimización sin restricciones. Para esto solucionaremos un problema en formato estándar x asterisco igual a el valor de x que minimiza f de x. Emplearemos vectores en R2, el dominio será R2, ok, y la función a minimizar será la muy bien conocida por todos como Rosenbrock, ok, la cual es igual a 100 x2 menos x1 al cuadrado más 1 menos x1 cuadrado, ok. Como les comentaba, esta función es conocida como Rosenbrock. Y para que tengamos una idea de la función, he preparado un sketch de ella. Ok. Aquí está Ross Sketch. Ok. Ustedes pueden apreciar aquí la función. Ok. El valor que estamos buscando. Bueno, aquí básicamente puedes apreciar el surf, la superficie de la función. Aquí tenemos el contorno y justamente aquí el contorno está en escala logarítmica para poder apreciar los diferentes niveles en los cuales la función crece, decrece. Aquí están los niveles. Justo este punto de aquí es el x asterisco que estamos buscando. x1 asterisco, x2 asterisco. Okay. Este es nuestro vector. Para solucionar este problema de optimización, entonces empleamos las condiciones suficientes. Y siendo explícitos, trabajaremos con las de segundo orden. Las condiciones de segundo orden, pues, nos ayudan a entender si efectivamente lo que tenemos es un mínimo o no. Supongamos un punto estacionario cualquiera x asterisco, ¿ok? Ahora, si nabla f de x asterisco es igual al vector 0, pues básicamente se cumple la definición de un punto estacionario. Un punto estacionario, el gradiente o la magnitud del gradiente se vuelve 0 o se vuelve vector 0. Pero si adicionalmente al evaluar el punto en la matriz hessiana, la matriz resulta definida positiva, nos encontramos enfrente de un minimizador local. Y no solamente minimizador local, sino que también es estricto. Ok, quiero que quede claro que es estricto. Ahora bien, debemos entonces proceder, buscar ese punto estacionario primero y después verificar que efectivamente la matriz hessiana evaluada en el punto estacionario sea definida positiva. Comencemos entonces con el cálculo de nabla f de x primero, ¿no? Para poder después buscar el punto estacionario. Nabla en este contexto viene dado por dos componentes: parcial x1, parcial x2. Al operar sobre la función, es decir, nabla f de x1, x2, obtenemos parcial f, parcial x1, parcial f, parcial x2. Pasemos entonces a calcular las componentes del vector gradiente. Parcial f, parcial x1 es igual a parcial x1 de 100, x2 menos x1 al cuadrado más 1 menos x1, ¿ok? Al operar sobre esta función con respecto a x1, aquí tenemos 200 x2 menos x1 al cuadrado por la derivada interna menos 2x1. Mientras que acá, aquí falta un cuadrado en esta parte, ¿ok? Al operar
resulta 2, 1 menos x1 por la derivada interna, que es menos 1. ¿Ok? Quiere decir que esto es... Y bueno, y resolviendo inmediatamente, ¿no? Básicamente aquí tengo 200 menos 200. Multiplicando sería menos 400 todo, multiplicando inmediatamente por el 2, ok, menos 400, digamos esto aquí un momento, ok, menos 400 x1 x2, ok, y luego tenemos esta parte de acá es más 400 x1 al cubo. Ok, básicamente es esto, por esto, por esto, listo. Y luego tenemos el término asociado a esta expresión de acá, en donde básicamente tengo más 2x1, ok, menos 2. Esto sería entonces la primera componente del gradiente. Ahora bien, la segunda componente del gradiente, parcial f parcial x2 es igual a parcial x2 de 100 x2 menos 1 al cuadrado más 1 menos x1 cuadrado. Ok, al operar entonces nuevamente, pero esta vez con respecto a x2, aquí tengo 200 x2 menos x1 cuadrado por la derivada interna es 1, y pues esta expresión es 0 porque tratamos a x1 como una constante. La segunda componente del vector gradiente resulta entonces en lo siguiente: 200x2 menos 200x1 al cuadrado. El gradiente resultante para la función Rosenbrock es entonces nabla fx1, x2 igual a menos 400 x1 x2 más 400 x1 al cubo más 2x1 menos 2, y la segunda componente 200 x2 menos 200 x1 al cuadrado. Ok, ya tenemos entonces el vector gradiente. Procedemos ahora a buscar el punto o un punto estacionario, ¿verdad? Depende, puede tener varios puntos estacionarios. Es decir, de manera explícita me interesa encontrar x asterisco tal que nabla f de x asterisco es igual al vector 0. ¿Ok? Procedemos, ganemos un poco más de espacio acá. Repitamos acá, no hay problema. Me interesa x asterisco. Me interesa x asterisco tal que nabla f de x asterisco es igual al vector 0. ¿Ok? Entonces básicamente necesitamos esto que está justamente, tomemos esto que está aquí. Ok, vamos a tomar nuestro amigo, está nuestro amigo, tomémoslo acá. Un momento aquí. Ok, tomemos todo esto que está aquí. Bueno, ya tampoco era dejar esto, podemos copiarlo y lo pegamos, chicos, justamente aquí. Ok, listo. Bueno, aquí nos falta el nabla, no se vino, pero no hay lío. Entonces me interesa encontrar, un momento, vamos a esto un poco más acá. Me interesa o nos interesa encontrar ese punto, esos puntos críticos. Ok, vamos entonces a igualar el gradiente en los puntos críticos. Ok, el punto crítico es igual a 0, 0. Ok, básicamente. Ahora lo más sencillo aquí, saben, reemplazar en uno, en otro, etcétera. Lo más conveniente sería, por ejemplo, miremos la segunda ecuación, esta ecuación que está aquí. Ok, creo que es trivial el hecho de tener
en la última ecuación que 200x2 asterisco es igual a 200x1 asterisco al cuadrado, lo cual resulta en x2 asterisco igual a x1 asterisco al cuadrado. Que ya esto es una condición que tenemos. Para esta condición que tenemos aquí podemos tomarla y llevarla justamente aquí, ¿ok? Listo. Cambiamos el color entonces. Al reemplazar en esa ecuación obtenemos algo como menos 400x1 asterisco, x2 es x1 asterisco al cuadrado. Aquí tengo entonces x1 asterisco al cuadrado más 400x1 asterisco al cubo más 2x1 asterisco menos 2 igual a 0, ¿ok? No perdamos de vista que originalmente aquí teníamos el valor x2 asterisco. Muy bien, definido esto y reemplazando, nos damos cuenta que esto resulta en menos 400x1 asterisco al cubo más 400x1 asterisco al cubo más 2x1 asterisco menos 2 igual a 0. Inmediatamente podemos simplificar estos dos valores de aquí. Ok, esto es igual a 0 y todo resulta en que 2x1 asterisco es igual a 2, consecuentemente x1 asterisco es igual al valor de 1. ¿Ok? Ya entonces encontramos el valor de 1. Pero resulta que al momento de tomar este valor que encontramos y llevarlo a la expresión que lo relaciona con x2 asteriscos, nos damos cuenta de lo siguiente. x2 asterisco es igual a x1 asterisco cuadrado. ¿Ok? Esto implica entonces que x2 asterisco es igual a 1. ¿Ok? Y el punto estacionario que acabamos de encontrar es x1 asterisco, x2 asterisco igual al vector 1, 1. Ok, 1, 1. Pero a este nivel lo único que podemos garantizar es que hemos encontrado un punto estacionario. Ok, un punto estacionario. No podemos asegurar más nada. Para poder continuar con este proceso de poder verificar si efectivamente estamos enfrente de un mínimo o de un punto de decía, dado que estamos trabajando con el formato estándar del problema de optimización, nosotros debemos verificar efectivamente si la matriz hessiana de este problema es definida positiva. ¿Ok? Significa que intentamos calcular la matriz hessiana. Recordemos cuáles son las componentes de nuestro vector gradiente. Son las que están ahí, ¿cierto? Procedemos entonces nuevamente a tomarlas. Las voy a tomar. Me interesan tenerlas. Voy a tomarlas por acá para no volver a escribir esto. Básicamente necesito solo las componentes. Estas de aquí, ¿ok? Muy bien. Básicamente el tercer paso es el siguiente, ¿ok? Vamos a pegar aquí, la vamos a utilizar ahora, tengámoslo aquí. Ahí. El tercer paso entonces es verificar si nabla cuadrado f de x asterisco es definida positiva, ¿ok? Entonces básicamente debemos operar, es decir, nabla de nabla f de x es igual a nabla de nabla f de x1, x2, y esto es igual entonces a una matriz que tiene la forma nabla de parcial f parcial x1 nabla de parcial f parcial x2. ¿Ok? Número de filas corresponde con el número de componentes. Ok, no olvidemos el traspuesto. Estos traspuestos se guardan como si fuesen vectores fila. Aquí tenemos entonces que esto pertenece a R2, 2. Entonces básicamente aquí tengo la primera componente del gradiente, le aplico nabla. Aquí tengo la segunda componente del gradiente, le aplico nabla. Son es un operador diferencial que tiene dos componentes, por lo tanto
tengo aquí 2 y acá tengo también 2, ¿ok? Muy bien, ahora esto que está aquí es la primera componente, es decir, aquí tengo parcial f, parcial x1 y aquí tengo parcial f, parcial x2. Ahora voy a operar sobre cada una de estas funciones nuevamente con Nabla. Recuerden que esta matriz hessiana, la matriz hessiana, esto que está aquí, puede ser escrito como, vamos a escribirlo acá para ir completando las partes, parcial 2f, parcial x1 cuadrado, parcial 2f, parcial x2, parcial x1. Y por acá tengo parcial 2f, parcial x1, parcial x2. Y acá tengo parcial 2f, parcial x2 cuadrado. Y ya sabemos las características de esta matriz, ¿no? Esta parte que está aquí, este vendría siendo el vector gradiente traspuesto de la componente parcial f, parcial x1, mientras que esta parte que está acá, ¿ok? Esta parte que está acá es el vector gradiente traspuesto de la segunda parte parcial f, parcial x2. ¿Ok? Y no olvidemos, por supuesto, para ahorrarnos cálculos, que los elementos que se encuentran por fuera de la diagonal principal son iguales. Asumimos entonces que las derivadas parciales son intercambiables. ¿Ok? O sea, parcial 2f, parcial x2, parcial x1 es igual a parcial 2f, parcial x1, parcial x2. Procedemos entonces a hacer los respectivos cálculos. Busquemos, en este caso acá, parcial 2f, parcial x1 cuadrado. Esto es parcial x1 de menos 400 x1 x2 más 400 x1 al cubo más 2x1 menos 2. Al aplicar el operador diferencial con respecto a x1, notamos que esta expresión que está aquí resulta en menos 400 x2. Aquí resulta en 1200 x1 cuadrado, ok, y aquí resulta en más 2. Quiere decir que esta expresión o la componente parcial 2f parcial x1 cuadrado se reduce a 1200 x1 cuadrado menos 400 x2 más 2, ok. Ahora bien, procedemos con la derivada parcial 2f, parcial x2, parcial x1, que sabemos que es igual a parcial 2f, parcial x1, parcial x2. Y esto es parcial x2 o x1, como querramos manejarlo, de la componente menos 400 x1, x2 más 400 x1 al cubo más 2x1 menos 2, ¿ok? Este sería el elemento. Ahora, como estoy operando con respecto a x2, ok, toda esta expresión es igual a 0, no depende de x2, y aquí obtenemos el valor menos 400 x1, ok, menos 400 x1. Por último tenemos la expresión parcial 2f parcial x2 cuadrado es igual a parcial x2, ok, de ¿qué expresión? Bueno, de 200 x2 menos 200 x1 al cuadrado. Y derivando con respecto a x2, sabemos, pues, detallemos aquí, no hay problema. Esto es 0, estamos derivando con respecto a x2, por lo tanto x1 es tratado como una constante y esta parte de aquí resulta en 200. Consecuentemente, la componente 200. Esto implica entonces que, déjenme ganar un poco más de espacio aquí, puede ser aquí, sí. Que Nabla cuadrado de fx1, x2 es igual a, entonces tenemos una primera componente que es 1200 x1 cuadrado menos 400 x2 más 2. Luego tenemos las componentes por fuera de la diagonal principal, menos 400 x1 menos 400 x1 y por último tenemos una componente igual a 200. Entonces la matriz hessiana
para el problema o para la función de Rosenbrock en dos variables, ¿ok? Muy bien, entonces básicamente ya estamos viendo la forma, ya tenemos la matriz hessiana. Me gustaría ganar un poco más de espacio acá. Y no es una matriz constante, no es parecido, por ejemplo, al ejercicio de la esfera o al ejercicio de Street, en el cual teníamos una función cuadrática y por derivarla dos veces resultaba en una función constante. Al contrario, lo que haremos ahora entonces es evaluar la matriz hessiana parcial f x1 asterisco x2 asterisco, es decir, evaluamos la matriz hessiana en el punto estacionario que encontramos cuando igualamos el gradiente a cero. En este caso no perdamos de vista que el x asterisco, el punto estacionario que tenemos hasta ahora, es x1 x2 igual a 1 1, ¿ok? Al reemplazar estos valores en la matriz obtenemos lo siguiente. Aquí básicamente resulta 1200 menos 400 más 2, ¿ok? 1200 menos 400 más 2, es decir, 800 más 2 es 802, ¿ok? Aquí pues 1 y 1 resulta en menos 400 y menos 400. Y por último tenemos la expresión 200 acá. Ahora tenemos que poner a prueba y preguntar si esta matriz que acabamos de calcular es definida positiva. Es definida positiva, una pregunta. Muy bien, sabemos entonces que para trabajar en esto debemos utilizar la ecuación, o más bien calcular la ecuación característica de la matriz, es decir, el determinante de nabla cuadrado f x1 asterisco, x2 asterisco menos lambda por i, donde i, repito, como siempre le he dicho, es una matriz de identidades de dimensión consistente dependiendo del problema o de la dimensión del problema con el que estemos trabajando. ¿Por qué hago esto? Porque la solución de esta ecuación característica me da los valores propios de la matriz, o básicamente eigenvalues, ¿ok? Ok. Entonces, contextualizando en el problema, básicamente tengo determinante de nabla cuadrado f x1 asterisco, x2 asterisco menos lambda por i es igual al determinante de 802 menos 400 menos 400 200 menos lambda por la matriz identidad de dimensión consistente, ¿ok? En una matriz de 2×2. Esto que está aquí es igual al determinante de lo siguiente, 802 menos lambda menos 400 menos 400 200 menos lambda, ¿ok? Básicamente como va quedando la expresión relacionada con este valor, con el valor que tenemos ahora en pantalla. ¿Listo? Muy bien. Esto resulta en algo, pues trabajemos. Esto resulta en la expresión 802 menos lambda que multiplica a 200 menos lambda menos 400 al cuadrado, ¿ok? O 400 por 400, como quieran verlo. Y sabemos que eso es igual a 0. No perdamos de vista eso que está ahí, ¿ok? No perdamos de vista lo que está ahí. Muy bien. Ahora, debemos encontrar una raíz o las raíces para esa ecuación que se encuentra allí. Entonces, básicamente podríamos operar, ¿no? Sabemos que esto que está aquí es, podemos escribirlo como 802 menos 802 lambda. Podemos comenzar por acá, operemos así, hagamos esto. Básicamente hagámoslo old fashion, ¿no? 802 que multiplica a 200 menos 802 que multiplica lambda menos 200 que multiplica lambda más lambda cuadrado menos 400 al cuadrado. Listo.
básicamente esto que está aquí, y esto es igual a 0. Eso es igual a 0. Básicamente tengo, como ustedes pueden apreciar, esta expresión que se encuentra aquí. Puedo escribirla como lambda cuadrado, ¿okay? Tengo menos 802 lambda menos 200 lambda resulta en menos 1002 lambda, ¿okay? Y luego tengo, en este caso, tengo 802 multiplicando a 200 menos 400 al cuadrado, ¿okay? Y eso resulta, estos dos de aquí, este con este, resulta en 400, ¿ok? Listo, entonces por aquí tengo positivo más 400 igual a 0. Esta entonces es la ecuación característica de esta expresión, ¿no? De esta expresión que está aquí. Ahora, por supuesto, podríamos simplificar un poco si lo deseamos, ¿no? Podríamos multiplicar todo por un medio, no sé qué tan provechoso sea, o podemos trabajar directamente con la ecuación utilizando pues el concepto racional que conocemos, ¿no? Aquí tengo un 1 implícito. Esto es A, por aquí tengo a mi amigo B y por aquí tengo a mi amigo C. Yo sé que lambda es igual a menos B más o menos la raíz B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 2 veces A. Recordemos, más que el valor, pues puede ser pronto, pero más que el valor a mí me interesa realmente es poder de alguna forma saber si los valores propios son positivos o si hay en este caso, porque estamos trabajando con el formato estándar, o si existe un valor propio positivo y otro negativo. Entonces, siguiendo esto, tengo que lambda, ¿okay?, es igual a 1002 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 400 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por C, que es 400, ¿ok? Todo sobre 2 veces A, que básicamente es 2. Listo, tenemos el 2 ahí. Ok, entonces, pues básicamente lo que tenemos dentro del radical es 400 al cuadrado menos 4 por 400, como ustedes lo pueden apreciar, ¿ok? Eso resulta en lo siguiente, chicos. Eso resulta en lo siguiente. Básicamente aquí tengo 1002 más o menos la raíz cuadrada de 158.400 sobre 2, ¿ok? Eso es básicamente lo que tenemos dentro del radical. Ahora procedemos entonces a calcular la raíz cuadrada de 158.400, ¿ok? Y obtenemos que ese valor es aproximadamente 397. 397, ok. O sea que esto que está aquí es aproximadamente, digamos, 1002 más o menos 397 punto algo, punto 99, por ejemplo, ok. Todo eso sobre 2. Ahora bien, ¿qué me interesa aquí? Independiente de si tomo el signo positivo o si tomo el signo negativo, ni siquiera voy a calcular cuáles son los valores. Sé que el lambda 1 resultante y el lambda 2 resultante, ambos son estrictamente mayores que 0. Estrictamente mayores que 0. ¿Por qué? Pues 1002 más 397 es mucho más grande y 1002 menos 397 pues es en este caso pequeño, pero sigue inferior, perdón, pero sigue siendo mayor que 0, mucho mayor. Consecuentemente, esto nos lleva a la conclusión de que dado que lambda 1, más bien escribámoslo de esta forma, a ver, dado que lambda nabla cuadrado
de f de x1 asterisco, x2 asterisco es definida positiva, entonces, y que bueno, sabemos que x asterisco hace 0 la magnitud del gradiente o hace el vector 0 al gradiente, concluimos que x asterisco igual a x1 asterisco, x2 asterisco igual a 1, 1 es un mínimo local. Y no solamente es un mínimo local, recuerden, es un mínimo local strong, strong, no fuerte, que podría ser, también se le conoce como fuerte en algunos casos, pero no es el caso. En este caso es estricto, ¿ok? Básicamente eso es. Y como siempre les digo, no olvidemos los pasos. Los pasos son básicos. Es básicamente, primero calculamos el gradiente de la función. Segundo, calculamos un x asterisco tal que nabla f de x asterisco es igual al vector 0. Tercero, validamos que nabla cuadrado f de x asteriscos sea definida positiva. Si esto es ok, estamos frente a un local minimizer o un mínimo local. Si no, entonces no estamos al frente de un local minimizer. Puede ser otra cosa, ok. Bueno, así es entonces como resolvemos un problema. En este caso podemos apreciar que el problema de optimización no es cuadrático, es una función no lineal, y consecuentemente pues al reemplazar o al calcular la matriz hessiana, no es una matriz constante, reemplazamos el valor punto crítico y bueno, seguimos los procedimientos o los pasos que ya previamente hemos discutido. Ok chicos, espero que esto les haya servido. Me parece interesante el hecho de que ustedes puedan apreciar que no necesariamente siempre vamos a tener matrices hessianas constantes. Y quiero que aprecien también que el sistema de ecuaciones que resolvimos no es un sistema de ecuaciones lineales, como es el caso, por ejemplo, de la función esfera o como es el caso de la función trig. En este caso nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones no lineales, ¿ok? No olviden suscribirse, chicos. No olviden suscribirse para estar al tanto de todos los videos de optimización de las cápsulas que subo y que ustedes pueden aprovechar para de alguna forma profundizar en todos estos conceptos. Hasta una próxima ocasión.